comentar que, bueno, tengo experiencia como docente en secundaria, ya lo han dicho también. Entonces, espero sobre todo pues, hacer que esto sirva de algo, que sirva para que salgáis de aquí con algún recurso. Permitidme que os tutee a todos, que creo que es más cercano. También, si alguien quiere interrumpir, ¿no? Alguna aclaración, cualquier cosa, pues con total libertad pues puede virtualmente levantar la mano o incluso intervenir si no veo la mano levantada. Y bueno, pues intentar que la tarde no sea muy pesada. Estoy aquí en Salamanca, una pena no poder estar allí, que sería todo mucho más entretenido a nivel de lenguaje, la comunicación no verbal, que muchas veces es importantísimo. Pero bueno, con los tiempos que nos tocan, pues nos toca hacer las cosas así y vamos a ello. Voy a compartir pantalla. Espero que la veáis ahora mi pantalla todos para poder ver la presentación. Vale, no sé si la estáis viendo ahora. ¿Alguien por lo menos? Sí, Sí, ve. Vale, perfecto. Bueno, pues ya está. Pues vamos a pasar la tarde hablando del cambio climático y de su didáctica, de qué podemos hacer desde la educación para enseñar y hablar del cambio climático. Claro, este es un tema que se le puede sacar muchísimo jugo. Hablaremos una primera parte de contenidos generales de cambio climático, que puede que para algunos sea repetitiva y para otros, pues bueno, puede que sea novedosa, pero me interesaría centrarme en una serie de contenidos que me parecen importantes y sobre todo también por lo que es importante que luego sepamos transmitir a nuestros alumnos, para centrarnos ya en el papel de la educación en la lucha contra el cambio climático, introducir un concepto que a veces estamos ya un poquito saturados y ya digo, llevo muchos años también en colegio de competencias, otra vez con las competencias. Bueno, pues se puede introducir también el clima desde un punto de vista de competencias, de competencia climática. Veremos lo que quiere decir esto, sobre todo por ser un lenguaje cercano a los que nos dedicamos a la docencia. Y también me han pedido que introduzca el grupo de investigación al que pertenezco, que es un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca. Entonces, pues hablaré un poquito de los proyectos que tenemos, de cómo intentamos abordar el cambio climático desde el punto de vista de la educación. Bueno, empezaré, como digo, hablando de esto, de que hemos cambiado el clima de la Tierra, qué evidencias hay y qué consecuencias hay. Claro, esto al final parece que es un tema que está muchas veces muy repetitivo, que se viene continuamente en los medios de comunicación y demás. Y me gustaría compartir con vosotros una herramienta que puede que algunos conozcáis, que es Google Trends. Supongo que seguís viendo mi pantalla porque algunas cosas prefiero hacerlas en directo. Voy a poner aquí en el chat la herramienta, por si alguien quiere, en lugar de hacer lo que estoy haciendo yo o a la vez que lo voy haciendo yo, replicarlo. Pero bueno, es una herramienta que tiene Google, que es bastante curioso en el sentido de que nos dice, bueno, pues qué intereses hay a lo largo del tiempo. Si yo pongo aquí cambio climático, pues cambio climático, veréis que pues Google nos da una idea de cómo van las búsquedas en torno al cambio climático en los últimos 12 meses, incluso en los últimos 5 años. Podemos comparar de una fecha determinada. Hay momentos relacionados con cumbres de clima y demás que despierta más interés, pero ya veis que el interés sobre el cambio climático pues es algo que se viene manteniendo a lo largo del tiempo. Claro, lo curioso es, bueno, cambio climático, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo, bueno, pues el último año comparo cambio climático con otros aspectos que nos puedan resultar interesantes o que puedan resultar de interés para la gente o para nuestros alumnos? Y aquí a veces me siento un poquito desfasado cuando pongo estas cosas, pero bueno, como veis, el interés por Rosalía es mayor que el cambio climático. O sea, en general la gente tiene más interés por una cantante, por Rosalía, que por cambio climático. Si hablamos de Nadal, que ahora mismo está todo en las noticias y demás, y con razón, pues vemos cómo el interés por Rafa Nadal es muchísimo mayor a lo largo del tiempo, incluso a lo largo de los últimos 5 años, del que puede haber por el cambio climático. Puntualmente ha habido momentos de mayor interés relacionados generalmente con cambio climático, pero bueno, aunque es un tema interesante y es un tema importante y realmente para nosotros, y digo nosotros como humanidad, es un tema donde nos estamos jugando muchísimo con el cambio climático, pues bueno, pues ya veis que hay otros intereses en la sociedad. Y eso, pues al fin y al cabo, es lo que tenemos también en nuestros alumnos. Nuestros alumnos tienen muchos intereses y al final el cambio climático acaba siendo como un run run, algo que bueno, que les llega, que sí, que nos comentan, que oímos que en un sitio continuamente siempre hay un pozo de noticias sobre cambio climático, pero bueno, no es algo tan importante como otras cosas como pueda ser pues Rosalía, por ejemplo. Supongo que seguís viendo mi pantalla. Entonces, me siento tentado muchas veces de empezar las charlas así, diciendo, bueno, pues Rafa Nadal, Rosalía, tú y yo hemos cambiado el clima de la Tierra.
Y esto es una realidad. Realmente, si hiciéramos una rueda de prensa y dijéramos Rafa Nadal ha cambiado el clima de la Tierra o Rosalía ha cambiado el clima de la Tierra, la gente le llamaría la atención o por lo menos pondría un poquito la antena, es decir, ¿de qué está hablando? Entonces, realmente esto es una realidad. Estamos contribuyendo todos al cambio del clima en la Tierra. No solamente las grandes empresas, no solamente los transportes, coches y demás, sino que esto es una cosa de todos. Estamos entre todos cambiando el clima de la Tierra. Y vamos a ver qué evidencias y qué consecuencias ha tenido. Claro, cuando hablamos de clima hay que tener en cuenta la diferencia entre el clima y el tiempo. El tiempo es asomarnos simplemente por la ventana y ver en un momento determinado qué condiciones atmosféricas hay. Si hay sol, qué temperatura hay, si está lloviendo, si está nuboso y demás. Cuando hablamos de clima es otra cosa. El clima ya es un promedio. Estamos hablando de valores promediados, generalmente en un periodo mínimo, se considera como mínimo 30 años, aunque a veces hablamos del clima de hace milenios o incluso el clima de hace millones de años. Entonces, claro, el clima es otra cosa. El clima no es asomarte por la ventana y decir, uy, hoy hace calor, esto es el cambio climático. No. El clima tenemos que tener en cuenta pues, una serie de valores promediados a lo largo del tiempo. Y para ello lo podemos ilustrar con esto, con la propia EMET. Tiene un análisis de escenarios climáticos. Bueno, comentar que la presentación la voy a compartir, se la mandaré también a Pedro para que la pueda mandar a través del chat y la tengáis. O sea, que aunque vaya un poquito deprisa y demás, pues los enlaces y demás que veis que están en la presentación, pues estarán disponibles también. Pero bueno, comentaba que cuando hablamos del clima, pues bueno, pues tenemos, bueno, no sé si me da igual parece que ir a Sevilla a veces es un tópico, pero bueno, luego vamos hacia Córdoba. Pero bueno, fijaros, estos son lo pongo un poquito más grande. En línea continua podemos ver las temperaturas, las máximas diarias de este periodo, desde diciembre, las máximas diarias del periodo y en azul las mínimas. Esto es lo que ha hecho este año, la temperatura que ha hecho este año, máximas y mínimas diarias. Pero esta otra línea de por aquí, que es la que me interesa, son los promedios de los últimos 30 años. Entonces, realmente, últimos 30, perdón, hasta el 2010. Cuando hablamos de que el clima está cambiando, nos referimos a que tenemos temperaturas altas por encima, si son más altas, si cambia hacia arriba, por encima de lo que suele ser habitual. Entonces, estamos ya viendo que el clima actualmente está cambiando, pero bueno, hay que diferenciar entre tiempo y clima. Y es que el clima es algo muy complejo. Realmente el clima, el sistema climático, depende de muchísimas cosas. Depende de un montón de factores que se relacionan entre sí y muchas veces no son sencillas ver cuáles son esas relaciones y no es sencillo explicarlas. Tenemos la atmósfera, por supuesto, pero no solo la atmósfera, tenemos los seres vivos, la biosfera, tenemos la capa de rocas, continentes y demás, el agua, el hielo, todos estos elementos se relacionan entre sí y si pasa algo en uno de ellos, pues puede influenciar a los otros. Si pasa algo en la atmósfera, puede influenciar a los seres vivos o incluso a la zona terrestre o incluso al agua o al hielo. Entonces, el sistema climático es algo complejo y el estudio del clima es algo bastante complejo que está lleno de incertidumbres muchas veces. Y a veces se han confundido estas incertidumbres con que los científicos no sepan qué es lo que está pasando o con las dudas que puedan tener los científicos, que iremos viendo también un poquito a lo largo de la charla. Entonces, simplemente quedaros con la idea de que el clima es algo complejo, hay un montón de relaciones entre estos elementos y un montón de factores que influyen en este clima, desde la radiación solar o incluso los movimientos tectónicos, los continentes se están moviendo, están cambiando, cambios en las órbitas, la actividad humana, pues bueno, pues hacen que cambien estos factores y vamos a tener una serie de respuestas de este sistema que pueden hacer pues que cambien las precipitaciones o que suba el nivel del mar o que cambien las temperaturas. Y es que, claro, cuando hablamos de cambio climático, mucha gente dice, no, pero si es que es normal que el clima cambie. Y evidentemente, los científicos saben que el clima ha cambiado y ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia de la Tierra. Tenemos aquí un gráfico desde, bueno, nos sonará la época de los dinosaurios, aunque solo sea por Parque Jurásico, bueno, pues ha habido épocas en la historia de la Tierra donde el clima evidentemente ha sido más frío y más caliente, o más caliente. Entonces, esto los científicos lo saben. Esta curva que está por aquí, pues fijaros que ha habido épocas más frío y épocas de más caliente a lo largo de la historia. Entonces, realmente, el clima cambia y cambia por razones naturales. Es normal que a lo largo de la historia de la Tierra, pues haya habido cambios en el clima, cambios debidos a la actividad solar,
que ha ido cambiando. Ha habido veces que el sol nos viene un poquito más de energía, o otras veces nos viene un poquito menos. La propia disposición de los continentes ha hecho que el clima en nuestro planeta vaya cambiando de manera tremenda a veces. Claro, era muy distinto el clima en esta época, o cuando cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Pues bueno, pues el clima en la Tierra era diferente. Los movimientos tectónicos, los continentes son distintos. El océano contribuye también, bueno, pues simplemente mezclando el agua, mezclando el calor, mezclando la energía, distribuyendo esa energía que nos viene del sol. Las corrientes lo que van a hacer es ir repartiendo esa energía por todo el continente, bueno, por todo el planeta. Y bueno, pues cómo son los continentes, cómo son los océanos, las distintas corrientes, influyen también muchísimo en el clima de un lugar. Influyen también los cambios en la órbita terrestre. La órbita terrestre, los movimientos básicos que todos conocemos, traslación, rotación, pero tiene más movimientos. La Tierra, pues bueno, pues va cambiando su excentricidad, va cambiando su oblicuidad, se mueve a veces como si fuera una peonza, que hace que un hemisferio esté más inclinado hacia el Sol que otro. Y bueno, pues todo eso ha hecho que el clima de la Tierra vaya cambiando. A todos nos suena la época de las glaciaciones. Bueno, pues esos cambios climáticos se pueden explicar, y se pueden explicar por razones que no son la actividad humana. Y eso lo sabemos de un montón de formas. Lo podemos saber desde el estudio de los árboles, la de endocrinología, que simplemente, pues bueno, pues los árboles en la época de verano, primavera, si tienen humedad, una temperatura adecuada, pegan un estirón. En invierno crecen menos o paran su crecimiento, y eso va generando una serie de anillos en los árboles, y estudiando esos anillos podemos saber si ha sido un año con humedad y una temperatura adecuada, o si ha sido un año pues demasiado seco, por ejemplo, con pocas precipitaciones. Las estalactitas y estalagmitas, daros cuenta de que van filtrando el agua que llega arriba en el terreno, pues bueno, pues se va filtrando hasta que llega hasta la estalactita. Entonces, claro, un año de sequía, pues bueno, pues no va a llegar agua, o va a haber menos agua, y se forman unos anillos similares a los que se forman también en los árboles. El fondo de los océanos, que esto es otro también, bueno, pues otra línea de investigación también que aporta muchísimos datos sobre el clima. Simplemente daros cuenta de que aquí arriba, en la columna de agua, viven un montón de seres. Ni siquiera hace falta pensar en peces, muchas veces microorganismos, seres vivos microscópicos, y cuando esos seres vivos mueren, pues bueno, pues se van al fondo. Algunos de ellos contienen caparazones, o conchas, o partes calcáreas, calizas. Se puede ir con barcos como este es el Geo Resolution, un barco de investigación oceanográfica que tiene esta torre de perforación, y lo que hacen es bajar con una especie de taladro que tiene este agujero aquí en el medio, y bueno, pues van taladrando el fondo y cogiendo un cilindro de barro o de sedimentos oceánicos, y en ese barro podemos analizar las distintas especies que hay aquí. Si era una época más cálida, pues bueno, pues en ese agua vivían especies más cálidas, y cuando morían, pues simplemente iban al fondo. Si después viene una época más fría, pues esas especies cálidas van a sustituir o las especies frías, perdón, van a sustituir a las especies cálidas, y cuando mueren, pues van a acabar, sus esqueletos, sus restos van a acabar encima. Entonces, mediante el estudio de estos microfósiles incluso, ya digo que no hace falta pensar en peces o en grandes animales, pues bueno, pues podemos saber si ha habido sucesiones de épocas frías o épocas cálidas, y podemos reconstruir el clima de nuestro planeta. Podemos saber, bueno, pues sabiendo las condiciones en las que viven estos seres vivos, podemos saber si ha habido épocas de frío o de calor. Algo muy curioso también, otra forma de conocer el clima en el pasado, es esto, algo similar a los sedimentos oceánicos, pero con el hielo. Daros cuenta de que en los polos principalmente, y en algunos glaciares también, tenemos nieves perpetuas, y bueno, pues va cayendo la nieve y se va acumulando nieve sobre nieve que ha caído otro año y otro año y otro año, se va compactando, y lo curioso es que va a ir atrapando pequeñas burbujas. Estas pequeñas burbujas contienen herméticamente cerrado, porque está rodeado por hielo, una pequeña muestra microscópica de aire de la época en la que quedó encerrada, en la que se formó esa burbuja. Entonces los científicos pueden analizar estas pequeñas burbujas, que son como pequeñas cápsulas del tiempo, que contienen los gases que quedaron aquí encerrados y sellados herméticamente por el hielo, y hacer curvas como esta. Ser capaces de analizar, este sí que me interesa que empiece ya a sonar, el CO2, las concentraciones de dióxido de carbono que hay en estas burbujitas,
o de metano, CH4. No vamos a entrar en más, pero por lo menos que nos suenen el CO2 y el metano, y ver cómo a lo largo de la historia de la Tierra han ido cambiando. Tenemos aquí años antes del presente, el presente sería el cero, 3.300. Hace 3.300 años pues podemos saber cómo era o qué concentración de CO2 había o qué concentraciones de metano, y podemos también, mediante algunos marcadores químicos, las quenonas y demás, reconstruir también la curva de temperaturas, saber cómo era la temperatura hace pues 1.000 años o hace 200.000 años. Tenemos aquí también, pues hace 800.000 años es esto. Y lo que me interesa de aquí es que os fijéis en una cosa, que es que está, por una parte, la curva de CO2, que las han puesto en azules, en distintos colores de azul, dependiendo de, bueno, del testigo que se haya sacado, pero bueno, en azul, aunque sean distintos tonos de azul, está el CO2. Y en rojo, la temperatura. Entonces, me interesa que veáis que una sigue aproximadamente a la otra. Cuando el CO2 va aumentando, la temperatura también aumenta. Cuando la curva azul aumenta, la temperatura aumenta. Cuando disminuye, disminuye. Entonces, estas curvas van a la par. Hay cierta relación, que se ve muy clara en registros como este, entre el dióxido de carbono, entre el CO2 y la temperatura. Y claro, realmente aquí no había coches soltando CO2 y ya veis que la temperatura ha ido cambiando. O sea que realmente hay cierta variabilidad climática natural, hay cambios climáticos naturales que se deben a otras razones que no somos nosotros. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hablamos de cambio climático así con titulares o en mayúsculas, ¿a qué nos referimos? Pues nos solemos referir al cambio climático originado por el hombre, al cambio climático de origen antropogénico, al que hemos originado nosotros. ¿Y a qué se debe ese cambio climático? Bueno, pues que si os fijáis, a lo largo de los últimos 800.000 años, que es lo que tenemos aquí repartido, pues bueno, pues las concentraciones de CO2, que es lo que tenemos aquí en partes por millón, pues fijaros que han variado, ¿vale? Han ido variando, ha habido épocas que han estado pues cerca de 300 partes por millón. Pero es que ahora ha ocurrido lo siguiente, a raíz de la revolución industrial, este es un cuadro que, bueno, me gusta mucho porque representa o puede tener muchísimos significados. Es un cuadro de William Turner en el que vemos un barco, este es un barco de vela que participó en la batalla de Trafalgar, es este tipo de barcos, y fijaros que está arrastrado, remolcado por otro barco. Lo están llevando al desguace, lo están llevando a dique seco, ya se llama así además, el temerario remolcado a dique seco de William Turner. Entonces realmente aquí estamos viendo cómo a lo largo del siglo XIX, este cuadro es de 1838, vamos a sustituir lo que era la fuerza del viento como fuente de energía para mover un barco, se está siendo sustituida por otra fuente de energía diferente. Fijaros que el que está arrastrando, el que está llevando a desguace al velero este, es un barco de vapor. Y eso lo podemos ver también en un montón de cuadros de la época. Este es el cuadro que da nombre al impresionismo, Impresión, Sol naciente, de Monet. Entonces, fijaros cómo tenemos esta atmósfera también, ¿vale? Esta zona de fábricas y demás, de cómo estamos bueno, pues emitiendo un montón de CO2, luego lo veremos. Una estación también, la estación de Saint-Lazare, también de Monet, cómo está este tren entrando en la estación. Y bueno, pues lo que tenemos es esto, que tenemos que desde el siglo XIX principalmente, finales del XVIII, siglo XIX, hemos empezado a quemar combustibles fósiles. Hemos empezado a quemar combustibles fósiles y estamos soltando a la atmósfera unas cantidades tremendas de dióxido de carbono, de CO2. Claro, esto es el cuadro de Monet, el de Impresión Sol naciente. Hay 100 años de diferencia entre esta foto y este cuadro, pero fijaros en esto, en la similitud que hay, que bueno, que así seguimos. Desde el siglo XIX seguimos echando CO2 a la atmósfera. Y eso ha hecho que el CO2 actual, que veíamos aquí que en los últimos 800.000 años, pues bueno, había habido variaciones de CO2, variaciones naturales, pues ahora lo tenemos por aquí. Lo tenemos por encima de las 400 partes por millón. En los últimos 800.000 años nunca ha estado tan alto, nunca ha habido tanto CO2 en la atmósfera. Y esta subida es la que hemos originado nosotros. Estamos quemando combustibles fósiles que están echando a la atmósfera dióxido de carbono y otros gases también, que hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, sobre todo que nos suene el CO2.
Lo que comentaba, ahora mismo lo tenemos, pues eso, por este nivel, por encima de los 400. Mientras que en los últimos 800.000 años, bueno, aquí hay 400.000, 800.000 en la otra gráfica, bueno, pues durante siglos ha habido una variación más o menos lenta de niveles de CO2, pero ahora lo estamos disparando en la atmósfera. Y es que no hace falta tener un medidor de CO2 en las clases, que ahora, por desgracia, con la pandemia, pues muchos de nosotros tenemos el medidor de CO2 en la clase para ver cuándo hay que ventilar o cuándo no hay que ventilar. Este es un observatorio que está alejado de todo. Bueno, lo pongo así, en el Pacífico, Mauna Loa, resulta que alejado de cualquier fuente de contaminación, pues ahí hay un observatorio y podemos consultar sus datos en directo. Podemos consultar sus datos en directo, ahora lo hacemos en un momentito, pero bueno, esta es la gráfica que nos enseña cómo ha ido variando la concentración de CO2 en la atmósfera. Hay un vaivén muy curioso, que es que resulta que cada año sube y baja. Lo que decimos siempre de que las plantas absorben CO2 es verdad, y eso se ve aquí en este diente de sierra, es que bueno, pues cuando llega la primavera, pues las plantas van a absorber CO2 y ese CO2 empieza a disminuir, pero luego de nuevo en los inviernos pues vuelve a aumentar. Fijaros cómo continuamente, aunque haya un poco de vaivén de subida y bajada, las plantas no son capaces de absorber todo lo que estamos produciendo y bueno, pues esto es la visión general. Estos son datos recopilados ya de distintos observatorios, pero bueno, fijaros cómo tenemos una subida tremenda, clarísima, de los niveles de CO2 comparado con los datos que ha habido, bueno, pues incluso en las épocas anteriores a la historia, ni siquiera preindustriales, anteriores a la propia historia del ser humano. Esto es nuestro nivel. Bueno, la gráfica esta es del 2014, aunque podemos acceder ahora al observatorio, ahora lo vemos. Este es el nivel que tenemos ahora y esto es el nivel que ha habido pues, en los últimos cientos de miles de años. Esto es indudable, o sea, estos son datos. Cuando hablamos de cambio climático, muchas veces sigue habiendo negacionistas de cambio climático, sigue habiendo gente que todavía cuestiona otras cosas. Pues bueno, pues estos datos están aquí, están al alcance de cualquiera. El observatorio este de CO2 pues se puede acceder y permite pues que vayamos directamente a, estos son las medias del último año y demás, pero bueno, nos permite ver también pues eso, cómo ha ido variando los datos de CO2, son datos que están en abierto y bueno, pues los podemos nosotros mismos ver estos gráficos que estamos viendo. Bueno, la quiero reanudar, pero vale. No solamente el CO2, por lo menos que nos vaya sonando el metano y otros gases, dióxido de nitrógeno, cloruro de azufre, pero bueno, sobre todo dióxido de carbono y metano, pero bueno, fijaros que la tendencia es la misma en todos, los vamos emitiendo. Y claro, los vamos soltando en algo que es muy triste. Es muy triste cuando vemos un vertido, por ejemplo, en un río, pues bueno, pues directamente lo vemos que se queda ahí y vemos los efectos inmediatos. Aquí los estamos vertiendo a la atmósfera y claro, parece que no pasa nada, parece que la atmósfera es muy grande, parece que la atmósfera, bueno, pues no pasa nada, el viento se lo va llevando y demás. La atmósfera, aunque su límite superior va siendo cada vez más tenue, hasta el punto de que es difícil decir dónde acaba la atmósfera terrestre, pero bueno, quedaros con la idea de que el 90%, la gran mayoría de la masa de la atmósfera está en los primeros 20 kilómetros de altura. O sea que en los primeros 20 kilómetros de altura está la mayor parte de las moléculas, de la masa, de lo que forma la atmósfera terrestre. Es como una manzana y que consideráramos la piel de la manzana. Entonces, en esa parte tan finita es donde estamos vertiendo alegremente un montón de gases que proceden principalmente, bueno, pues de procesos industriales, lo iremos viendo ahora, y de la quema de combustibles fósiles. Y es que lo que está ocurriendo ahí es algo natural y, bueno, pues afortunadamente existe, que es el efecto invernadero. El efecto invernadero lo que va a hacer es que precisamente la atmósfera haga que se comporte como un invernadero. Si no fuera por la atmósfera, la temperatura de la Tierra sería muy diferente. Tendríamos una temperatura media de 18 grados bajo cero. Lo que hace la atmósfera es que evita que el calor se vaya al espacio. Lo que hacemos cuando nos ponemos ropa o cuando por la noche nos tapamos con una manta, lo que estamos haciendo es evitar que el calor que produce nuestro cuerpo, pues evitar que ese calor se pierda, se vaya a la habitación. Entonces, realmente, lo que está haciendo la atmósfera es actuar como una manta, como un aislante, que hace que cuando entra el calor del sol,
atraviesa la atmósfera, calienta el suelo, bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero calienta el terreno, calienta el agua, calienta los océanos, los mares. Una parte sí que se refleja en nubes y demás y se vuelve al espacio, pero la parte que nos interesa es que, bueno, pues la Tierra, el agua, se calienta y ese calor lo vuelve a emitir hacia arriba y los gases, ciertos gases que hay en la atmósfera, los llamados gases de efecto invernadero, lo que van a hacer es absorber este calor y evitan que este calor se vaya hacia el espacio. Aunque una pequeña parte se va hacia el espacio, pero otra parte se nos va a quedar aquí. Entonces, realmente el efecto invernadero es algo bueno, existe en la Tierra desde su formación y es bueno que haya efecto invernadero. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo ahora es como si en verano, en lugar de ir con una camiseta, pues bueno, pues nos estamos poniendo un jersey. En Cataluña y en Nueva Cataluña, señores, no. Bueno, las típicas, mira, ahí están mis papas. Había una diferencia enorme entre papá y mamá. ¿Tú puedes? Hola. No sé, pensé que era alguien que estaba interviniendo, pero creo que es alguien que conoce el micrófono. ¿Me estáis oyendo? Porque yo estoy aquí hablando alegremente. Sí, sí. Vale, gracias. Sí, muy interesante. Vale. Interrumpidme de vez en cuando, lo que dije antes, si hay alguna duda o cualquier cosa, por favor. Una frase que también. Bueno, pues continúo. Entonces lo que comentaba, que la atmósfera, los gases de la atmósfera, el vapor de agua, el metano y dióxido de carbono, absorben esta radiación y son los llamados gases de efecto invernadero. Y hay otros gases que están en la atmósfera que bueno, simplemente la radiación los atraviesa y no contribuyen al efecto invernadero. O sea que no todo lo que hay en la atmósfera provoca efecto invernadero. Entonces lo que estamos haciendo ahora, esto hay muchas formas, muchas gráficas, y en parte lo siento también porque muchos de los que estáis ahí seguro que todo esto ya lo sabéis, pero creo que es importante dar alguna pincelada sobre esto, pero bueno, que hay muchas formas de contarlo, pero la idea siempre es la misma. Se puede simplificar un poquito más el esquema, un poquito menos, pero es que la radiación que proviene del Sol, una parte se refleja, el albedo, otra parte atraviesa la atmósfera y aquí lo que va a hacer es, se vuelve a ser emitida de nuevo por la Tierra caliente y una parte, esta parte, es el problema entre comillas, el problema el que sea demasiado, cada vez es más la energía que se está quedando aquí, en lugar de irse hacia el espacio. Y no hay más. Y el CO2 realmente no es un veneno, no es un gas tóxico. Las plantas lo necesitan, nosotros lo desprendemos. Si uno está en un lugar en el que hay CO2, bueno, por supuesto, si no hay oxígeno y solo hay CO2, pues no vas a tener un problema. Pero bueno, que no es un gas venenoso como tal, sino que simplemente es un gas que está presente de forma natural en la naturaleza. Hay un ciclo natural de CO2, la fotosíntesis que todos hemos estudiado y enseñado, pues bueno, pues está absorbiendo, las plantas absorben CO2, pero ese CO2, estos átomos de carbono, los utilizan para fabricar su propia materia orgánica, el carbono orgánico. Las plantas que se alimentan de este carbono, pues bueno, las plantas, los animales, los seres vivos heterótrofos, pues bueno, pues nuestro cuerpo tiene átomos de carbono que hemos ido comiendo, que hemos ido ingiriendo, y bueno, pues está de manera natural. Cuando respiramos, emitimos CO2, las plantas que también respiran, además de hacer la fotosíntesis, también respiran, pues en esa respiración están emitiendo CO2, y bueno, pues simplemente esto es algo natural, o sea, el CO2 tiene un ciclo natural, aunque no haya seres humanos aquí interviniendo, pues bueno, pues este es el ciclo natural del CO2. Hay algo curioso que es que nuestros cuerpos se forman con átomos de carbono. Nuestro cuerpo, la materia orgánica, se forma con átomos de carbono. Nosotros cuando uno muere, pues bueno, pues estos átomos de carbono pues pasan de nuevo a estar en este ciclo. Y claro, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿O qué ha ocurrido aquí? Pues que en una época, principalmente una época llamada el Carbonífero, pues muchos seres vivos murieron y quedaron enterrados y dieron origen a los grandes depósitos de carbón, de petróleo, gas que estamos utilizando hoy en día. Entonces, realmente, esos organismos muertos hace millones de años, sus átomos de carbono que quedaron ahí enterrados, pues ahora los estamos cogiendo y los estamos quemando. Estamos quemando materia orgánica, gasolina, que contiene átomos de carbono y que cuando se quema, de nuevo esos átomos de carbono se van a la atmósfera, principalmente en forma de CO2. Entonces, claro, la diferencia entre esto y esto es que, bueno, pues tenemos un montón de emisiones, ya veremos vehículos, fábricas, más cosas, pero bueno, tenemos un ciclo natural que, bueno, pues esto hace que el clima, por supuesto, que vaya cambiando, que haya efecto invernadero, pero bueno, regulado por la naturaleza, pero ahora lo que tenemos
es esto que hemos metido en este ciclo, hemos metido pues una serie de emisiones de vehículos y fábricas tremendas. Claro, tremendas, y esto sorprende. Cuando hablamos de cambio climático, la gente, o de emisiones de CO2 y demás, la gente piensa que se utilizaba sobre todo carbón, parece que es algo como de las películas en blanco y negro, casi lo de los trenes de carbón, por ejemplo. Aquí hay un gráfico que es, yo creo que es como para reflexionar muchísimo, que es de dónde, qué recursos energéticos utilizamos, de dónde proviene la energía que utilizamos. Entonces, fijaros, la energía, el carbón, proveniente del carbón, que es este color de aquí. Bueno, tenemos biocombustibles tradicionales, que es la madera, pellets y demás, pues bueno, pues seguimos utilizándolo. Fijaros, se sigue utilizando más madera, incluso biocombustibles tradicionales, de la que se utilizaba pues a principios del siglo, no mucho más, ¿vale? Pero bueno, fijaros como el carbón, que es este azul un poquito más oscuro, se empezó a utilizar a partir de la Revolución Industrial, pero lo dicho, muchas veces pensamos en, bueno, sí, en 1900 se utilizaría mucho carbón, pero ahora no tanto. Bueno, pues seguimos utilizando muchísimo más carbón del que se utilizaba a principios de siglo o en los años 50. Y es que muchas veces, aunque en nuestras casas no utilicemos ya el carbón directamente, hay gente que todavía conserva calderas de carbón, pero bueno, es una minoría, ese carbón se sigue utilizando. Lo utilizamos para producir energía eléctrica y luego la energía eléctrica ya sí que la usamos en casa. Entonces, claro, muchas veces pensamos que nuestra energía no viene de carbón. Bueno, pues viene de manera indirecta. Se quema carbón en una central térmica, esa energía se utiliza, se transforma en energía eléctrica que llega, se distribuye, llega a nuestros hogares y bueno, pues resulta que parte de la energía que estamos utilizando proviene del carbón. Fijaros, carbón, petróleo, ¿vale? Fijaros el azul este más oscuro y gas natural. Todo esto, supongo que estáis viendo el puntero, desde aquí hasta abajo, todo esto está emitiendo CO2 a la atmósfera. Todo esto, todo este gasto energético, todas estas energías están emitiendo CO2 a la atmósfera. Claro, pensamos muchas veces, pues eso, en la hidroeléctrica, la solar, eólica, pues por supuesto, pero fijaros, desde aquí hasta abajo, todo esto son combustibles que están emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, que están emitiendo un gas de efecto invernadero, que es el que más preocupa. Esto mismo lo tenéis aquí también, que es, bueno, pues curioso el gráfico, como, bueno, pues parece que eso, que dices, hombre, que de verdad que desde los años 50 no se utiliza carbón. Bueno, pues sí, se utiliza y se sigue utilizando muchísimo. Carbón, petróleo, gas natural, seguimos utilizando muchísimo. Entonces, claro, esto es motivo de reflexión también hasta qué punto dependemos de fuentes de energía que generan gases de efecto invernadero. Y claro, un concepto importante para transmitir es la huella de carbono. La huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero, tenemos por aquí, emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo. Organización, evento, producto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo este bolígrafo que tengo en la mano, que no sé si me estáis viendo, el ratón que tengo aquí en la mesa, resulta que tiene una huella de carbono. Se ha gastado o se han consumido combustibles fósiles, se ha emitido CO2 para conseguir la materia prima con la que han hecho el ratón, para fabricarlo, para transportarlo. Bueno, pues todo eso lleva asociado lo que se conoce como huella de carbono, un coste en términos de CO2 que se ha emitido en la atmósfera para que este ratón se pueda fabricar, se pueda distribuir y yo lo pueda tener ahora mismo donde tengo. Entonces, incluso objetos o incluso alimentos que podíamos pensar que no tienen huella de carbono, pues bueno, pues resulta que si yo estoy utilizando agua que la he bombeado con una bomba eléctrica, estoy utilizando agua para regar una planta, pues bueno, pues resulta que esa planta tiene un coste de carbono, también una huella de carbono, porque estoy utilizando un combustible para bombear agua, por ejemplo, para luego regar esa planta. Si yo esa planta luego la llevo a otro sitio donde la voy a vender o la distribuyo, pues bueno, pues el tomate tiene una huella de carbono en el sentido de que yo he gastado gasolina, he emitido CO2 a la atmósfera para poder transportar ese tomate hasta su punto de venta. Entonces, realmente hay una huella de carbono en todo lo que hacemos o en todo lo que nos rodea. Claro, una huella de carbono que es tremenda. Es curioso. Vamos a ver, os voy a dejar trastear un poquito.
porque si no esto se hace muy pesado. Vamos, muy pesado. No sé si pesado o no, pero a ver si tengo el chat aquí. Vale. 2 minutos, venga. Quiero que trasteéis con esto. Os lo voy a poner yo y luego continuamos. Un momentito. Me he ido por aquí. Vale. Que ya casi esto. Vale. Esto es la emisión de CO2 por países, ¿vale? No este, que es curioso también, esto nos llevaría mucho rato a analizarlo y estando hablando, sino con esto. Por habitante. No lo voy a pinchar todavía, ¿vale? La emisión de CO2 por habitante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues por término medio, las emisiones de CO2 que ha emitido un país, que está emitiendo, dividido entre el número de habitantes. De tal manera que todo lo que hacemos, los transportes, no solamente cuando cojo el coche y me voy a algún sitio con el coche, que obviamente estoy emitiendo CO2, sino también con lo que compro, con lo que consumo, con el estilo de vida que tengo, cuando enciendo la luz en mi casa, el gasto energético que tengo, bueno, pues todo eso tiene un coste, y un coste en términos de CO2 que se emite a la atmósfera. Os voy a dejar un par de minutitos y me gustaría que en el chat simplemente lo comentarais, que busquéis qué CO2 o la huella de carbono que tiene España y a ver quién encuentra el país con más y con menos CO2, ¿vale? Con más y con menos huella de CO2. No sé si me estáis más o menos entendiendo, pero he dejado el enlace en el chat y quiero simplemente que vayáis a este mapa, es simplemente pinchar encima del país y que busquéis a ver países que tienen mucha huella de CO2 y países que tienen menos. Venga, tenéis nada, un par de minutines o 3. Pero venga, hacedlo desde casa y luego retomo yo la charla. Y quien lo haga, por favor, que lo ponga en el chat, que así vemos si alguien lo está haciendo o no. Y quien no, que aproveche. Vale, y alguien comenta que Canadá y Sudán del Sur. Ah, y alguien dice que... Ah, vale, no, era un comentario anterior. Emiratos Árabes el que más. Muy bien. A ver quién busca alguno que tenga poquito. Madagascar el que menos. Ya van saliendo por ahí, sí. Muy bien. Bueno, a mí esto es algo que me sorprende y esto da mucho juego también, sobre todo en secundaria, para hacer reflexionar a los alumnos. Lo primero, las unidades. Mira, alguien ha puesto ya el de España. Más de 5 toneladas. Fijaros, y Níger el que menos. Fijaros, cada uno de nosotros emite más de 5.000 kilos de CO2 a la atmósfera. O sea, por término medio, cada uno de nosotros, ¿vale? Un coche tiene una masa, un peso, bueno, de algo más de unos 1.000 kilos o así. Bueno, pues fijaros, mira, alguien ha colgado también el otro enlace. Entonces, fijaros, cojo yo otra vez el control, bueno, continúo con la pantalla. Creo que la tengo por aquí. Vale, aquí la tengo. Vale, lo dicho. A mí esto me sigue causando pues cierto malestar y da mucho juego también. Me da mucho juego porque, fijaros, más de 5.000 kilos de CO2. O sea, si tuviéramos ladrillitos, cada ladrillito de un kilo de CO2, que además se puede incluso compactar y bueno, es una forma también de retirar CO2 de la atmósfera, ¿vale? 5.000 kilos de CO2. O sea, por término medio, cada uno de nosotros está emitiendo 5.000 kilos de CO2 a la atmósfera. Luego, la gente de química y demás puede calcular, bueno, pues qué volumen ocupa en función de cuántos moles son y demás, pero bueno, cada uno de nosotros está emitiendo 5.000 kilos de CO2. Y claro, es muy triste, y ya salían por ahí, la comparativa entre países. La comparativa entre países, fijaros, Níger, y alguien lo puso también, 0,1 toneladas por cápita. Estos son 100 kilos. Estamos hablando de poco menos que una economía de subsistencia. Estamos hablando de poco menos que quemar madera. Sí, se sigue quemando madera también en el mundo, por supuesto, pero fijaros la diferencia entre 100 kilos y 16.000 kilos. Esto, claro, llama mucho a reflexión de qué estamos haciendo. El cambio climático es algo muy desigual. Cuando hablamos de sostenibilidad, de justicia climática, muchas veces se habla,
Bueno, pues resulta que nos encontramos con eso. Oye, mira, que es que en España emitimos 5.000 kilos, pero es que en Mauritania 600, o en Mali, o en Burkina Faso. Entonces, realmente aquí hay bueno, pues un desequilibrio tremendo, una injusticia también en este sentido. Y bueno, pues hay países, lo tenemos por aquí, Arabia Saudí, ¿vale? 16.000 kilos, Rusia, 11.000, China va bajando, pero aún así sigue emitiendo por término medio más que nosotros, Estados Unidos, ¿vale? 15.000, 15 toneladas y pico. Entonces, fijaros la desigualdad que hay en cuanto a cambio climático o a emisiones de CO2. Y claro, con esto, juntarlo con algo tremendo. ¿Qué es esto? Algo muy curioso. Bueno, el vídeo es del 2006, luego, así a tiempo comento por qué, pero esto es la NASA con sus satélites puede monitorizar cuándo hay más CO2 o dónde hay más CO2 en la atmósfera. Y es muy curioso ver el vídeo, lo voy a poner mientras hablo, porque, uy, lo siento que tiene sonido, pero si bajo creo que... A ver, lo quito aquí, vale. Fijaros, estamos en enero, fijaros el mes. Estamos en enero, invierno en el hemisferio norte, y fijaros las emisiones de CO2, ¿vale? Bueno, pues del hemisferio norte, como tenemos aquí Estados Unidos, China, que salía por aquí antes, Rusia, ¿vale? Fijaros cómo están emitiendo CO2 en el hemisferio norte. Es invierno, esto es curioso también. Para los que hablamos de las estaciones, del cambio de estaciones, en el hemisferio sur es verano, las estaciones van cambiadas, entonces en el hemisferio sur apenas hay estaciones porque no se encienden calefacciones y bueno, pues hay más horas de luz y demás, pero fijaros la cantidad de CO2 que tenemos, ¿vale?, emitida en los países. Y claro, la reflexión es que esto es como cuando uno echa azúcar en el café y luego da vueltas con la cucharilla. Oye, pues lo que ocurre es que estamos repartiendo el azúcar por todo el café que hemos echado. Entonces, realmente lo que está haciendo la atmósfera es repartir el CO2. Repartir el CO2. El CO2 que emite Estados Unidos no se queda encima de Estados Unidos. El CO2 que emitimos en España no se queda en España. Entonces, realmente lo que está haciendo la atmósfera es repartir todo ese CO2. Entonces, curioso, porque bueno, a medida que va entrando, y es curioso verlo también, a medida que va entrando la primavera, el verano, vamos apagando calefacciones, tenemos más horas de sol, empiezan a florecer las plantas, empiezan a absorber CO2 y fijaros cómo absorben CO2 y empieza a disminuir el CO2 que hay en la atmósfera, mientras que estamos en verano ya en el hemisferio norte, entra invierno en el hemisferio sur, pues bueno, pues claro, está menos poblado el hemisferio sur, pero aquí es donde empiezan ya también, bueno, pues a notarse más emisiones en el hemisferio sur. A medida que va pasando el año, pues bueno, pues va de nuevo a volver a ocurrir lo siguiente. Ahora estamos en la época que menos CO2 tenemos en el hemisferio norte porque están las plantas ya han florecido, es verano, están absorbiendo ese CO2 para reflexionar también sobre la importancia que tienen las plantas. Entonces, a medida que está pasando el invierno, ahora estamos ya en septiembre, si esperamos un poquito más, noviembre, diciembre, enero, volveremos a encender de nuevo calefacciones y volveremos a ver cómo sube ese CO2. Entonces, quedaros con la idea de que hay cierta variación natural a lo largo del año, las plantas absorben ese CO2, pero lo que ocurre es que no son capaces de absorber todo lo que estamos soltando en la atmósfera, ¿vale? Fijaros ahora cómo de nuevo empieza a entrar el invierno en hemisferio norte y cómo volvemos a tener más CO2 en el hemisferio norte. Pero la reflexión aquí es que lo que emite Estados Unidos no se queda en Estados Unidos, lo que emite en España no se queda en España. Esto es un problema de todos, y juntarlo con lo que veíamos antes, con que hay países que emiten mucho más CO2 de lo que emiten otros. En España, si nos miramos a nosotros, ¿de dónde sale ese CO2 que estamos emitiendo? Esas 5.000 kilos y pico. Bueno, pues todos los años, bueno, pues el Ministerio va sacando también un informe, precisamente está obligado a ello, pero bueno, principalmente los gases de efecto invernadero en España, y esto ya hablo en España, son datos de este informe en España, son principalmente CO2, por eso decía que os quedaréis con el dato del CO2, y en segundo lugar el metano, CH4. El CH4 tiene más poder de hacer efecto invernadero, pero emitimos menos, con lo cual en el balance global, aunque el CH4, aunque el metano tiene más capacidad de absorber energía, pero bueno, el CO2 emitimos más y por eso el que más contribuye es el CO2. Pero bueno, por lo menos quedaros con CO2 y metano. ¿De dónde sale eso? Bueno, pues mucho de ello, la emisión bruta que tenemos de la propia energía, del transporte que hacemos, pero también de las propias industrias, de la producción energética, de otros sectores, también de la agricultura, también de la gestión de residuos. Entonces, también estamos
con un montón o de manera directa o indirecta contribuyendo a esa huella de carbono que veíamos antes, esos 5.000 kilos y pico. Pues bueno, pues resulta que, oye, que resulta que la agricultura también contribuye en menor medida, pero también tiene su huella de carbono. Incluso ya digo que un tomate que yo tenga en mi casa, si lo tengo en mi casa, ya hay una huella de carbono que tiene. Entonces, quedaros con la idea de que, bueno, pues somos los seres humanos los que estamos aumentando esa concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y una de las consecuencias es que la temperatura está aumentando. Y ese aumento de temperatura es lo que está provocando un cambio climático. Y esto hemos cambiado el clima de la Tierra, o sea, ya lo hemos cambiado. Os decía que Rafa Nadal, Rosalía, nosotros mismos, hemos cambiado el clima de la Tierra. Esto ya es una realidad. O sea, sigue habiendo, por desgracia, y por suerte cada vez menos, pero sigue habiendo negacionistas de cambio climático. Dicen, no, si es que es natural, la Tierra siempre ha habido cambio climático, por supuesto. O sea, lo sabemos y lo conocemos y sabemos esas causas y podemos explicarlas con ciertas dudas y ciertas incertidumbres propias del conocimiento científico, pero de acuerdo. Pero hay que saber distinguir muy bien entre lo que son los cambios climáticos de origen natural que ha habido y seguirá habiendo en la Tierra a el cambio climático de origen antropogénico, el que generalmente nos referimos a él simplemente como cambio climático. Y esto es una realidad. O sea, hemos cambiado ya el clima de la Tierra. Claro, ¿desde cuándo se sabe esto? Pues es que en el 2019 falleció este señor, Wallace Broecker, que fue el primero que nos alertó, que habló del cambio climático en el 75. Fijaros, el 75, no preguntaré por no ser indiscreto cuánta gente había nacido en el 75 y cuánta gente no, ¿vale? Pero desde el 75 este señor escribió un artículo en una revista muy prestigiosa, científica, alertando de los efectos del cambio climático. En el 75 escribió un paper, un artículo científico, diciendo, oye, que como sigamos así, ¿vale? Esto es lo que él publicó. Lo publicó en el 75, hizo una predicción, dijo, como sigamos así, va a ocurrir esto. ¿Vale? Esto lo publicó en el 1975 y esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que él predijo en el 75, dijo, oye, que como sigamos así, resulta que la temperatura global va a aumentar y esto, la línea roja, es lo que ha ocurrido. O sea que desde el 75 hay científicos que alertaron de esto, pero claro, hay que entender que en el 75 era muy pronto y la ciencia necesita estar muy segura de los datos, de de sus conclusiones y demás antes de hacer afirmaciones categóricas. Entonces es cierto que muchos... no sé si alguien quiere intervenir o... No. Vale. Podemos encontrar todavía, si buscamos... Si alguien quería decir algo o simplemente activa el micrófono. Bueno. 75. Este señor publica el artículo sobre cambio climático, alertando de la emisión de gases de efecto invernadero. En el 79 llegó una conferencia mundial sobre el clima, que se empezaron a hablar de las primeras pruebas de que estábamos cambiando el clima. En los años 80 cada vez estaban más preocupados, ¿vale? Y en el 88 hizo una resolución la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que pedía la protección del clima para las generaciones actuales y futuras. Claro, esto es como el abuelo cebolleta, poco menos. ¿Qué es lo que ocurre? En los años 80 ya se estaba pidiendo la protección del clima para las generaciones futuras. Pero las generaciones futuras son las de ahora. O sea, realmente los alumnos a los que damos clase son las generaciones a las que se hablaba ya en los años 80 que había que proteger el clima para ellos. Entonces parece que seguimos con este mismo mensaje. No es que hay que proteger el clima para las generaciones futuras, y por supuesto que hay que protegerlo, pero es que los científicos, las propias Naciones Unidas, ya vienen alertando de esto desde los años 80. Aquí se hizo algo importante, importantísimo, que es el IPCC. El IPCC son un grupo de científicos independientes de los distintos países, aunque lógicamente cada científico tiene su nacionalidad y demás, pero es un grupo internacional de cientos de científicos que se dedican a analizar el clima y a sacar sus informes. Entonces, no son políticos, son científicos y desde los años 80 se creó ya un grupo de científicos, el IPCC, que se reúnen periódicamente para analizar el clima desde un punto de vista científico y sacar sus conclusiones y hacer también sus informes que luego se las pasan a los políticos, pero no son políticos. Entonces ya desde el 90 publicaron ya su primer informe de evaluación, y aquí ya hablamos de ciencia, en el que confirmaban que la amenaza del cambio climático era real. Claro, en los 90 todavía hablaban de una amenaza. Y es que, claro, cuando hablamos del 75, de los años 80, esto era los datos que se manejaban. Los datos de
aumentos de temperaturas. Entonces, claro, realmente aquí hay variaciones. Es decir, hombre, venga, que vale, que ha habido épocas que ha bajado incluso, ha habido épocas que ha subido, pero a lo mejor volvemos a subir o a bajar. En los años 80, lógicamente, había ciertas incertidumbres. Ha ido pasando el tiempo y esto es lo que tenemos ahora. O sea, ya no hay ninguna duda en que esto está subiendo. Esta subida, ¿vale? Solo se explica si metemos en, bueno, pues en los sistemas, en los modelos y demás climáticos, si metemos la acción del hombre, si metemos los gases de efecto invernadero que hemos emitido nosotros. Entonces, realmente no es lo mismo buscar un artículo de los años 80, cuando la situación era esta, cuando había todavía dudas, cuando había incertidumbres, cuando había ciertos márgenes de error, a buscar información y demás documentada, pues eso, reciente. Reciente hablo de los últimos 5, 10, incluso 15 años. Entonces, muchas veces hay negacionistas del cambio climático que te dicen, no, es que hay informes científicos que dicen que, bueno, pues hay que mirar la fecha también de esos informes. No es lo mismo hablar de cambio climático en los años 80, cuando esto era lo que sabíamos, hablar de cambio climático aquí. Hoy en día los científicos, la comunidad científica ya no tiene ninguna duda de que hemos cambiado ya el clima de la Tierra. O sea, ya lo hemos cambiado, ya ha aumentado. Y este aumento solo se explica debido bueno, pues a la influencia de los seres humanos. Y nos estamos acostumbrando, por desgracia, a noticias de este tipo. Vale, esta no sé si es del año pasado, hace 2 años, voy añadiendo. El planeta enano, 4 años del Pedro Arrecos, en el 2019 hablan de 4 años, pero es que esta es de diciembre del 2021, o sea, ya de este año. El año 2021 termina con récord de calor y con temperaturas, bueno, pues ya está. Entonces, en el 2019 ya llevamos 4 años de récord, más otro año, el 2021, nos estamos acostumbrando a estos titulares, que si los glaciares se van derritiendo, bueno, pues simplemente nos vamos ya en los medios de comunicación y demás, parece que cada vez nos vamos ya habituando a que, bueno, pues cada vez más, cada vez más, cada vez más. Sí, no sé si alguien... Bueno, entonces, lo que comentaba, que es que no hay ninguna duda ya de que esto es una curva subiendo, ¿vale? No es lo mismo hablar en los años 60, los años 80 incluso, ¿vale? A esta subida tremenda que tenemos. Y bueno, pues se puede visualizar de muchas formas. Se puede visualizar ahí, hay gráficos que, bueno, pues nos enseñan también esta variación natural, ¿vale? Aquí es un... Uy, ay, vale, no lo puedo reproducir. Vale. Bueno, simplemente para ir viendo cómo a lo largo del tiempo, pues bueno, pues las temperaturas van cambiando, es este mismo. Como a lo largo del tiempo, pues no, ha habido épocas de más frío, de más calor, ¿vale? En los años, pues estos son los años 20 del siglo XX, pero fijaros cómo cada vez en esa oscilación natural, en ese vaivén natural que tenemos, que es normal que a veces haga un poquito más de frío, un poquito más de calor, pues cada vez van subiendo más y más y más las temperaturas, hasta tal punto que cada vez pasamos más de estos azules a los rojos con los que estamos ya, bueno, pues acabando en el siglo XXI ya. Y lo que decía, que el sistema climático es algo muy complejo. Hemos tocado la atmósfera, hemos metido un montón de gases de efecto invernadero, hemos aumentado la concentración de gases de efecto invernadero y hemos cambiado la atmósfera. Pero claro, la atmósfera no se queda ahí solo. Esos cambios van a influir a los seres vivos, van a influir a la tierra, van a influir al agua, van a influir a la capa de hielo. Y esto también nos saturan muchas veces y estamos ya casi en la cultura popular, no digo cansados, pero todos hemos oído hablar de las consecuencias del cambio climático, pues en la atmósfera, en la criosfera, en los seres vivos. Entonces, voy a hacer una cosa. Bueno, no sé si todos, yo creo que todos sabemos lo que es el 1, 2, 3, algunos lo hemos conocido, los que somos mayores ya, otros menos, pero voy a dejar, a ver si funciona. Debería, un momentito. Sí, vale. 45 segundos, si puedo pararlo. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar 45 segundos para que, bueno, cualquiera que quiera, que vaya poniendo en el chat consecuencias del cambio climático. De esas que todos hemos oído, más o menos, pero bueno, quiero que todo el mundo apunte en el chat en 45 segundos, a ver cuántas salen, consecuencias del cambio climático. Venga, empezamos ya. Sequía, aumento de temperatura. Bueno, luego hablo.
Bueno, pues gracias. Me hace ilusión porque a veces estoy aquí como hablando solo, pero ahora es cuando veo que de verdad estáis ahí y que estáis atentos, ¿vale? Han salido muchísimas, ¿vale? Bueno, pues emigraciones, alteraciones estacionales, el calentamiento acelera la subida del nivel del mar, delita el hielo. Bueno, esta persona ha escrito un montón, Juan Antonio. Pérdida de fauna, flora, más enfermedades, muy bien, lucha por el agua, diferencia entre estaciones, guerras del agua, deforestación, desaparición de especies, guerras, sequías, enfermedades globales, episodios de calor prolongado, aumento de temperaturas, especies que desaparecen, cambios en los ecosistemas, desplazamientos demográficos, olas de calor, pérdida de biodiversidad, deshielo, calor, aumentos del nivel del mar, el planeta ya no tiene lugares a salvo, erosiones edáficas, tormentas más agresivas, alteración de ecosistemas, deforestación, se derriten los glaciares, pérdida de la biodiversidad, menos lluvias, pobreza. Da miedo esto. Subida de temperaturas, deshielos, la seca de la encina, pérdida de fauna, sequía, aumentos del nivel del mar, aumentos de temperatura, desertificación, fenómenos extremos meteorológicos como huracanes, lluvias, sequías, incendios, deforestación, ¿vale? Calentamiento del océano, subida del nivel del mar, escasa lluvia. Vale. Bueno, pues gracias a los que habéis colaborado. Realmente estamos ya acostumbrados, ya forma parte del run run ese continuo, las consecuencias del cambio climático, ¿vale? Parece que es algo que ya, bueno, pues ya está, pues una más y otra y otra y otra más. Entonces, parece que nos llegan de muchos sitios, bueno, pues ya está, bueno, sí, lo del cambio climático, lo de las consecuencias. Corremos este riesgo, corremos el riesgo ya de que al final esto es un run run, que estamos siempre con lo mismo y a la hora de comunicar el cambio climático corremos ese riesgo también, porque ya son muchos años diciendo lo mismo. Fijaros, desde los años 80 ya lleva la ONU y no se hablando del cambio climático. Pero claro, la situación es una emergencia. El término de emergencia también saldrá. Entonces, claro, el run run al final del run run, acaba que otra vez lo mismo y más de lo mismo. Hay que saberlo y es importante saberlo. Entonces, es importante saber esas consecuencias. Pero es importante también que la gente no se habitúe a decir, bueno, pues sí, lo de siempre. Entre estas consecuencias, ¿vale? Pues que han salido, bueno, pues seguro que han salido todas y no me voy a detener, en parte también por tiempo, ¿vale? Solamente comentar una que sí que os animo también, cuando acabe la charla mandaré alguna bibliografía también bueno, pues para que comparten con vosotros, que es esta, la acidificación de los océanos. Porque esto es curioso. El CO2, aparte de calentar, ¿vale? De actuar de efecto invernadero, hace que los océanos se vuelvan un poquito más ácidos. Y otra de las consecuencias que está teniendo esto, y esto no es un cambio en el clima, es otra cosa distinta a un efecto del CO2, entonces los océanos se están volviendo un poquito más ácidos. Y hay un problema porque muchas especies que forman su cáscara, su caparazón con carbonato cálcico, se disuelven en el ácido. A lo mejor habéis hecho alguna vez el experimento este de poner un huevo en vinagre o unas conchas en vinagre y ver cómo al final se acaba disolviendo la cáscara. Bueno, pues está afectando también a muchos microorganismos. Entonces, no quiero insistir de nuevo en consecuencias del cambio climático, pero sí por lo menos en esta que mucha gente, bueno, pues pasa un poquito desapercibida y es importante. Va a afectar también muchísimo a los ecosistemas marinos. No es cambio climático como tal, pero sí que es una consecuencia directa del aumento del CO2 en la atmósfera. Hace que los océanos se vuelvan un poquito más ácidos. Bueno, y consecuencias muchísimas, informes muchísimos. O sea, la Organización Mundial de la Salud hablando de la salud y el clima, que era una de las cosas que salió también. La OMS pidiéndonos ya, podemos buscar titulares de estos casi de todos los años, desde los años 80, diciendo que hagamos algo contra el cambio climático. Un montón de consecuencias en la salud. Bueno, pues va a tener consecuencias. Las está teniendo ya. El cambio climático ya es una realidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues realmente no se sabe, porque los científicos no son adivinos, o sea, no tienen la bola del tiempo para saber exactamente qué va a pasar. ¿Pero qué tienen? Tienen modelos de predicción que dicen, bueno, pues si haces esto, pues la atmósfera pues le pasará esto. Si sigues emitiendo gases a este ritmo, pues oye, pues en 2060 habrá esto, en el 2085 habrá esto, y pueden ver lo que significa eso. Si sigues emitiendo gases a un ritmo menor, pues ocurrirá esto y ocurrirá esto. Pues claro, realmente los científicos no saben qué va a pasar en concreto, pero sí que pueden decir distintos escenarios. Decir, oye, mira, que si seguimos así va a pasar esto. Si reducieron las emisiones a la mitad va a pasar esto. Si dejáramos de emitir CO2, pues pasaría esto. Y eso es lo que se conoce como escenarios de emisión de cambio climático. Claro, nos va a afectar a todos. Es muy curioso también ver cómo se manejan informes en la Unión Europea, de ver cómo va a afectarnos. Y claro, estáis en Andalucía.
estamos en una de las zonas que más impacto va a tener el cambio climático. A lo mejor en alguien que viva en Inglaterra o alguien que viva en Finlandia dice, no, sí, es que yo casi hasta lo prefiero, ¿vale? Tener unos veranos más largos, unos inviernos más suaves, bueno, pues no nos va a afectar tanto. Pero es que nosotros estamos en una de las zonas que más se va a ver afectada por el cambio climático. Esto se sabe, este es un informe del 2011 de la Unión Europea, y bueno, pues tenemos también cierta capacidad de adaptación, pero no mucha también. No es cuestión de decir, bueno, pues, hombre, si estás a 37 grados y te sube a 38, 39 o 40, pues bueno, te compras aire acondicionado y ya está. Pero es que si estás a 45 y te sube a 50, pues a lo mejor ya no es solo te compras una máquina de aire acondicionado. Entonces, estamos también en España y sobre todo el sur de España, es una de las regiones europeas que más vulnerable es al cambio climático. ¿Y qué va a pasar? Pues aquí, bueno, voy a ir un poquito ya más deprisa, pero hay distintos escenarios de emisión. Distintos escenarios que los científicos pueden manejar a nivel de matemáticas y demás y ver qué ocurriría en función de lo que hagamos. Esos escenarios, que son modelos y demás matemáticos, que tienen un montón de nombres y demás, pues pueden, en función de las distintas emisiones, pues ver qué ocurrirá. Se avisa. National Geographic inunda la manga para advertir el cambio climático. Esto es noticia del 2009. Claro, aquí hay muchísimos intereses en juego. Yo conocí a los que hicieron este documental, la pongo aunque ya está desfasado, 2009, porque decía que recibieron en su momento, este documental se basa en un informe hecho por científicos, pero llegaron los de National Geographic para hacer el documental. Entonces, claro, querían ponerlo con infografías y demás. Bueno, fijaros, estamos en plena época de la subida de la burbuja inmobiliaria. Hubo presiones de grupos inmobiliarios para que no publicaran estas imágenes. Porque claro, a ver quién se compra un apartamento aquí sabiendo que a lo mejor dentro de 50 años la situación es esta. Entonces, claro, a ver quién se compra un apartamento en la Mar Menor. Si dices, no, mira, me va a comprar un apartamento en primera línea de playa ahora, sí, pero es que a lo mejor dentro de 50 años es esto tu apartamento. Entonces, hubo presiones de grupos también inmobiliarios y demás para que, bueno, que esto se transmitiera con cuidado. Hay muchos intereses todavía relacionados con el cambio climático, porque hay muchísimo petróleo todavía que quemar. Hay muchísimas reservas, hay miles de millones de reservas de petróleo y, claro, hay muchos países interesados en que ese petróleo se siga quemando. Entonces, hay muchos intereses en juego. Hay distintos vídeos más o menos espectaculares sobre qué podría ocurrir, sobre todo en ciudades costeras, si aumenta que es probablemente lo más espectacular, claro, la subida del nivel del mar que podría haber, pero quedaros también con la idea de que hay muchísimas reservas de petróleo, ¿vale? Fijaros, hablaban por ahí de las emisiones de la huella de carbono de los países árabes, de Emiratos Árabes y demás. Claro, no se preocupan demasiado y realmente les interesa. También tienen reservas tremendas de petróleo que, claro, si yo tengo algo en mi casa y lo vendo y me estoy haciendo rico con ello y de repente eso se devalúa muchísimo porque pasamos a depender de otro modelo energético y yo tengo abajo en el subsuelo algo que ya no vale para nada, pues es un problema. Entonces, en el cambio climático hay muchísimos intereses en juego, muchísimos intereses y muchísimos grupos de poder que están más o menos interesados en que se cambien o no se cambien las políticas. Entonces, esto es una realidad. Las reservas de petróleo, y muchas de ellas incluso no son públicas, porque bueno, pues son datos estratégicos y demás de qué reservas hay. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Voy a ir ya un poquito rápido porque quiero llegar a la parte de educación, que esto es un riesgo que se conoce que los riesgos climáticos están relacionados unos con otros. Se manejan informes del Foro Económico Mundial y demás que hablan, bueno, pues de que el cambio climático realmente está entre los mayores riesgos que podemos encontrar para nuestro planeta, que fallemos en las políticas de acción climática. Entonces, es algo que tendría muchísimo impacto, ¿vale? Pérdida de biodiversidad, crisis de recursos naturales y que es muy probable que ocurra. Entonces, realmente hay mucha política que se mueve en juego a intentar mitigar esto, a hacer que esto no ocurra o que ocurra y los daños sean lo menor posible. Claro, vivimos en un momento de mucho bienestar, el cambio climático va a hacer que todo esto cambie, pero económicamente esto va a suponer un cambio, pero no tiene por qué ser malo económicamente. Siempre que ha habido un cambio de modelo energético, pues ha habido algún tipo de progreso. Se ha intentado, y se reconoce en la Cumbre de París, esto es una realidad. Bueno, en la Cumbre de París se intentó que todos los países adquirieran el compromiso, fijaros, de mantener el aumento de temperatura por debajo de 2 grados y esforzarse para limitar el aumento a 1,5 grados. O sea, esto ya es una realidad. No estamos hablando de que no
cambie el clima. Los propios países ya reconocen que el clima va a cambiar. Lo que estamos intentando es que el aumento de temperatura, la subida, se quede aquí. O sea, que cambie, pero que no cambie demasiado, porque las consecuencias de un cambio drástico pues son desastrosas. 2017, pues bueno, Donald Trump dijo que se retiraba de este acuerdo, con lo cual esto fue muy triste también, pues el momento de teñir de rojo este acuerdo. Joe Biden, pues bueno, ha vuelto a este acuerdo y hay un compromiso de los países de dejar de emitir gases de efecto invernadero, porque las consecuencias de no hacer nada van a ser muchísimo peores. Claro, cambiar el modelo de producción energética es algo caro, es algo costoso, implica miles de millones, pero el coste de no hacer nada es muchísimo peor. Entonces, los políticos se saben, los científicos avisan, hacen su trabajo, que es hacer los modelos y decir, oye, mira, que si seguimos así, pues las consecuencias van a ser muy malas. Y bueno, pues los científicos hacen su trabajo y luego tienen que ser los políticos los que contribuyan también con sus políticas a incentivar el cambio. Nos tenemos que preparar ya para ello, ¿vale? Hay informes y demás que hablan de lo que nos puede venir. Y algo que me interesa muchísimo es entender este tipo de gráficos. Claro, lo que estamos intentando es que las temperaturas no suban de manera lineal. Si no hacemos nada, esto va a seguir subiendo. Entonces, fijaros, ya ha subido, que es lo que os decía, ya sabemos que ha subido, este cambio ya ha pasado, el clima ya ha cambiado y ha cambiado por nuestra culpa. La duda es hasta cuándo cambiará, si seguirá así o si conseguiremos que haga esto subir para luego ya bajar o estacionarse. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, esto suena como muy raro o muy global. Hay un visor que está muy bien, que nos acerca esta realidad a cada uno de nuestros municipios, que es el visor de la Apteca. Vamos a ver. Lo voy a poner también en el chat. Y mira, yo puedo decir Andalucía y puedo elegir, esto es para trastear un rato y apenas tenemos más que un par de minutitos. Puedo ver qué ocurrirá, por ejemplo, con las temperaturas máximas en Andalucía. Escenario RCP el 8,5 es el de máximas emisiones, el de, bueno, si no hiciéramos apenas nada. Entonces, puedo coger y decir, bueno, pues lo que quiero es... perdón un momentito. Estaba yo con Andalucía, escenario RCP y pincha. Bueno, vale. Perdón, porque ahora no me sale el gráfico que debería salirme. Perdona un momentito. A ver, hombre. No sé si lo tengo yo. Vale, temperatura, los escenarios, estación mes, año completo, datos en rejilla. Bueno, pues nada, pues voy a saltar, pero en principio este visor, un momento, y disculpad el momento del directo. Vale, voy a coger un municipio, me voy a ir a Córdoba. Nos interesa. Vale. Ah, vale, aquí. Vale, me lo estaba tapando el propio, no sé si veis la pantalla, el propio diálogo este que me sale aquí abajo me estaba tapando este botoncito, era el que yo estaba pensando. Bueno, voy a dar aquí a ver serie temporal. Ver serie temporal me va a sacar un gráfico de qué puede ocurrir con las temperaturas máximas en Córdoba en el escenario 8,5 de emisiones. Bueno, pues si voy aquí a serie temporal, me sale que las temperaturas máximas podrían aumentar, ¿vale? Podrían ir aumentando. Ahora las máximas medias, o sea, las medias promedias a lo largo de todo el año, en Córdoba pues están en torno a los 23 grados. Bueno, si no hacemos nada, en el 2095 podrían estar en torno a los 27 grados, 4 grados más. Podemos pensar que no es mucho, pero yo puedo hablar de número de noches cálidas, por ejemplo. Número de noches cálidas, pues podemos ver cómo en Córdoba, que está puesto para Córdoba, pues cada vez vamos a tener más noches cálidas en Córdoba. O puedo ver cómo, bueno, pues cada vez las precipitaciones, pues bueno, pues me van a ir disminuyendo, aunque sea poquito, pero como poquito a poco van a ir disminuyendo las precipitaciones. Entonces, este es un visor que sí que quiero que conozcáis. Iba a daros el acceso, pero bueno, voy a saltar esta parte aquí. Porque nos permite ver los modelos matemáticos, o sea, los modelos que hacen los científicos. Adapteca es un portal que junta la información disponible sobre cambio climático en España y este visor de escenarios nos permite ver a nivel bien de comunidades, bien de municipios, bien de toda España,
¿cómo nos podría afectar el cambio climático? ¿Cuáles son las predicciones de los modelos científicos para los distintos escenarios y las distintas variables? Entonces, interesa también ir viendo, pues eso, cómo vamos a tener cada vez más olas de calor, por ejemplo, ¿vale? O cada vez van a durar más las distintas olas de calor. Mira, este botón que me salía, que no encontraba antes, que me lo estaba aquí tapando. Entonces, este es un visor que es importante que conozcamos porque nos da una idea de qué puede ocurrir, cómo puede cambiar el clima en cada uno de los municipios o cada uno de los lugares. Bueno. Voy a ir por aquí un momentito, que ya casi estoy acabando esta parte, que me estoy entreteniendo un poquito más de lo que me gustaría. Claro, ¿qué tendremos que hacer? Fijaros, para limitar el calentamiento a 1,5 grados. O sea, no estamos hablando de que no se caliente. O sea, siendo realistas ya, es para intentar que la subida llegue a 1,5 grados respecto a la época preindustrial. Bueno, pues para limitar el calentamiento a 1,5 grados, las emisiones netas de CO2 deberían ser cero en el 2050. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por cada uno de los kilos que yo emito de esos 5 toneladas y pico en España, o dejo de emitirlo o planto árboles, por ejemplo, que absorban ese CO2 de tal manera que, bueno, aunque esté emitiendo por un lado, estoy quitando de la atmósfera por otro. Bueno, pues la realidad, lo que nos dicen los científicos, es que si queremos conseguir 1,5 grados de aumento, o sea, no digo quedarnos como estamos ni disminuir. Para conseguir una subida de 1,5 grados, en el 2050 deberían ser cero las emisiones netas de CO2. Si en lugar de ser cero en el 2050 son en el 2075, el aumento será de 2 grados. Entonces, esto es lo que nos dicen los modelos. El clima va a cambiar y el que cambie más o menos depende de nosotros, depende de lo que hagamos, depende de si somos capaces de alcanzar la neutralidad, que a veces se utiliza también este término, la neutralidad de carbono en términos de emisiones de carbono en el 2050 o en el 2075 o no la consigamos, entonces seguirán subiendo cada vez más. Claro, hay que ser realistas, podemos hacer muchas cosas, me voy a centrar luego un poquito desde la educación, pero podemos hacer muchas cosas desde muchos sectores, pero lo que es importante es tener claro que esto es un problema de todos. Recordad el vídeo este que acabamos de ver con las emisiones de CO2, cómo se van repartiendo por toda la atmósfera. Recordad que si un país emite muchísimo, pues ese CO2 no se queda ahí, se reparte por toda la atmósfera. Entonces, claro, el que un país haga un esfuerzo tremendo por reducir o por limitar las emisiones de CO2, si el resto no lo hacen, pues tampoco va a servir de mucho. Entonces, el cambio climático es un problema global. Y claro, global, hay que ser realistas con esto. Y a veces darnos cuenta que vivimos en un mundo donde esta imagen, ¿vale? Todos sabemos que no ha sido tomada en España. Pero claro, yo supongo que si a este señor que va ahora mismo en bicicleta le dicen que, oye, mira, supongo que le hará ilusión poderse comprar un triciclo de este tipo, un motociclo, que esto lleva motor. Entonces, claro, si a este señor le dicen que no se puede comprar un motociclo de este tipo porque emite demasiado CO2 o que tiene que comprarse un vehículo eléctrico que vale 10 veces más que este de aquí, pues bueno, pues no sé, siendo realistas, si se podrá o no se podrá. Entonces, hay que ser coherentes con el mundo en el que vivimos y la población que tenemos y los recursos que tenemos. Entonces, claro, en un lugar tan civilizado que a todos nos parece, esto ya nos parece Europa, ¿vale? Bueno, pues París, un café parisino, no hace mucho se intentó atajar las emisiones de CO2 dando ejemplo, después de la cumbre de París, bueno, pues en Francia dijeron, bueno, pues hemos hecho la cumbre de París, estamos muy orgullosos de que los países se hayan comprometido a dejar de emitir CO2 cuanto antes y vamos a dar ejemplo. Bueno, pues se intentaron tomar medidas muy duras y bueno, pues aquí vemos típica escena de compras por los Campos Elíseos de París y esta misma foto, ¿vale? Está tomada en la misma zona. Quiero decir que es los Campos Elíseos, todos los que conozcamos un poquito así París, aunque sea por la tele, pues bueno, pues esto ocurrió aquí al lado. Entonces, la revuelta de los chalecos amarillos, lo que tuvo en el fondo, fue las protestas que se hicieron por intentar políticas demasiado bruscas para dejar de emitir gases de efecto invernadero. Entonces, claro, aquí llega un equilibrio de, un juego de muchísimos intereses. Por una parte, gente o grandes corporaciones y particulares también que tienen sus inversiones y demás interesados en que se siga emitiendo CO2. Gente interesada, por supuesto, en que no se suban los impuestos a lo que es una forma de vida o a combustibles y demás, porque mucha gente depende de ellos. Lo estamos viendo ahora con la subida del IPC y demás, la parte de culpa que tiene de subida de precios
todo lo que son los combustibles. Entonces, claro, la situación es compleja, es compleja, pero es algo que va a explicar en gran parte el mundo que nos espera. Voy a ir añadiendo, bueno, comentando, acelerando un poquito, ¿vale? Estamos ya acostumbrados a noticias de este tipo, que si el hielo de Groenlandia se derrite, claro, ¿es una buena noticia o es una mala? Pues desde luego, para estos osos que están aquí es una mala. Para los países que tienen acceso al Ártico, pues bueno, pues puede que estén interesados, porque si yo quiero ir con un barquito desde aquí, desde Rusia hasta Corea, atravesando el estrecho, que además tengo que pagar por atravesar este estrecho y tengo que hacer esta ruta, si yo puedo ir por aquí, que esta ruta puede que dentro de pocos años ya sea navegable, pues estoy segurísimo de que hay muchas empresas interesadas en, o con los ojos puestos en poder hacer esta ruta comercial. Pero bueno, que no hace falta irnos a Rusia y a Corea y hablar de este tipo de cosas, ¿vale? Lo que pueden ser rutas comerciales que pueden cambiar. Estamos hablando también de empresas como el vino, que bueno, pues se está preparando ya. Hay grandes viñedos que dicen, bueno, pues si se va a cambiar el clima y el clima que hay en el sur de Inglaterra va a ser como el clima que había en España, pues oye, pues voy a comprar terrenos ya en el sur de Inglaterra para tenerlos preparados. Entonces hay grandes fondos de inversión y demás que están con el ojo puesto en estos modelos de predicción a ver qué podría ocurrir dentro de 20 años, de 50, de 100, para ir planificando inversiones a largo plazo y no poner todos sus, no sé si dice, los huevos en la misma cazuela y a la vez están, por una parte, emitiendo gases, intentando quemar las reservas que puedan tener de combustibles fósiles, a la vez que se están ya posicionando estratégicamente en sectores donde, una vez que cambie el modelo energético, pues puedan seguir beneficiándose. Entonces, esto es una realidad, quiero decir, hemos cambiado el clima de la Tierra, esto es una realidad. El que aumente la temperatura más o menos depende de lo que hagamos nosotros, nuestro planeta va a cambiar y bueno, pues ahora es el momento que tenemos de mitigar los efectos y adaptar el planeta a las consecuencias y nos tenemos que preparar para un futuro distinto, que tal vez sea más limpio y tal vez sea más justo, porque el depender de combustibles fósiles es algo tremendamente injusto. Hay países que lo tienen, hay países que no. Lo estamos viendo ahora también con el caso de Rusia, el gasoducto, todos los intereses que hay montados. Entonces, claro, realmente el mundo va a cambiar, está cambiando ya, se sabe, y bueno, pues nos tenemos que preparar para esto. Y es cierto que, aunque las medidas de mitigación, adaptación también sean caras, a medio y largo plazo sería mucho más caro no hacer nada. Entonces, esto es una realidad y es algo hacia lo que tenemos que tender. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde la educación? ¿O cómo podemos orientar esto ya desde la educación? ¿Por qué es importante la educación? Bueno, pues esto está reconocido también por las Naciones Unidas, que hablábamos de que alertaban sobre el cambio climático, hicieron el IPCC. Bueno, pues cambio climático en algunas ocasiones las Naciones Unidas se refiere a ello como el mayor reto al que se enfrenta la humanidad, como el mayor desafío que tenemos. Claro, esto, el ser capaces de hacer esto, incluso disminuir o que nos vayamos aquí, depende de nosotros. Tenemos que actuar ahora para evitar los peores escenarios. Esto es hablar de mitigación, intentar emitir o disminuir las emisiones de CO2, intentar emitir menos gases de efecto invernadero. Pero es que encima el futuro ya va a cambiar, entonces tenemos que adaptarnos para ese nuevo futuro que nos espera. Van unidas las dos cosas. Si no mitigamos, el futuro que nos espera es este. Pero es que el futuro que nos espera es que el clima ya está cambiando, entonces también nos tenemos que adaptar para ese nuevo futuro que nos espera. Las Naciones Unidas, pues bueno, tienen sus objetivos de desarrollo sostenible, que es una forma también de utilizar en todo el mundo el mismo lenguaje, los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos está dedicado específicamente a la acción por el clima, uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Incluso la educación está también recogida dentro de ese objetivo de desarrollo sostenible. Los distintos gobiernos también lo van potenciando. Desde el gobierno, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, existe ya un plan de acción para la educación ambiental y sostenibilidad, que bueno, de reojo mirando el reloj, pero bueno, simplemente comentar, tenía aquí el enlace para verlo directamente, pero... Ay, perdón. Comentar que han decidido ya aprobar un plan de acción, o sea, tenemos que hacer algo, un plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad. Dentro de ese plan de acción recogen, bueno, se ve muy poquito, recogen objetivos específicos, generar cambios a nivel curricular. Entonces, la nueva ley ya va a incorporar al currículo educativo competencias para sostenibilidad que favorezcan esta consecución, no solamente el reto contra el clima, acción contra el clima, sino los objetivos de desarrollo sostenible en general,
Pero dentro de la educación, desde ya centrándonos en el caso de España concreto, va a haber cambios a nivel de currículum para entroncar ya nuestros currículum educativos con todo esto. Cambios curriculares, pero también acciones formativas. Y aquí estamos en una acción formativa dirigida a los distintos agentes, con universitarios, integración de la educación ambiental, inclusión en formación inicial y permanente del profesorado. Aquí estamos también implicados en esto. Entonces, esto es una línea reconocida ya en la que se va a seguir en esta línea de educación y sostenibilidad, hablando y cada vez más introduciendo temas de cambio climático. Y desde ahí es desde donde nosotros hemos intentado, digo nosotros como grupo de investigación de aquí de Salamanca, del Global Barré, hablar de algo que ya conocemos o que nos suena ya mucho a los que estamos en el mundo de la educación, que es la competencia climática. La competencia climática, claro, cuando hablamos de competencia, hablamos de capacidad para responder a demandas complejas. Bueno, pues a todos nos suena eso de las competencias y, por desgracia, la evaluación por competencias que, bueno, no sé vosotros, pero en muchos sitios no acabamos de tener muy claro cómo aterrizar con la evaluación de competencias y ya llevamos unos años también dando vueltas al tema. Pero bueno, la competencia climática, daros cuenta que cuando hablamos de competencias, y bueno, pues aquí dentro del programa Aldea que estamos, se habla también de los pilares educativos de la UNESCO, el aprender a ser, es aprender a convivir, es aprender a conocer, aprender a hacer. Claro, estamos hablando de, bueno, pues de una forma de hablar, de un lenguaje que nos puede orientar a la hora de definir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que educar, qué tenemos que hacer para conseguir un cambio en la sociedad, que al fin y al cabo es lo que todos deseamos. Entonces, simplemente quedaros con la idea no de competencia en el sentido de y ahora tengo que evaluar por competencias, hacer un Excel y ver qué actividad hago para no sé qué competencias, sino simplemente una forma de pensar y una forma de orientarnos y una forma de situarnos en cuanto a la educación. Porque es que resulta muy cómodo hablar de competencia en este sentido. Una competencia son unos conocimientos, ¿vale? Algo que tenemos que saber. Pero no solo eso, la competencia no se queda ahí. Hay que tener también unas habilidades y hay que ir más allá y tener unas actitudes. Realmente el mundo cambiará cuando cambiemos nuestra actitud. Pero claro, ese cambio de actitud no se puede hacer sin más. Y muchas veces desde la educación, claro, desde el currículum, podemos modificar qué es lo que tienen que saber los alumnos, podemos enseñarles qué es lo que tienen que hacer, pero claro, lo que queremos conseguir es el cambio de actitud. Yo muchas veces suelo comparar esto con el reciclaje. Yo puedo saber lo que es reciclar y qué se consigue reciclando. Puedo tener ese conocimiento de qué es reciclar y para qué reciclar. Puedo tener la habilidad en el sentido de que sé lo que tengo que hacer para reciclar. Tengo esa habilidad, soy capaz de reciclar. Pero otra cosa muy distinta es la actitud. El que yo llegue y en mi casa separe los residuos para luego llevarlos a cada uno a su contenedor correspondiente. Claro, muchas veces desde los colegios podemos influir, por supuesto, en los conocimientos y lo podemos evaluar y demás. Podemos enseñar habilidades, podemos enseñar qué tienes que hacer, pero claro, donde hay que intentar llegar es aquí, a la actitud. De nada me sirve que un alumno mío sepa lo que es reciclar, sepa para qué sirve reciclar algo, cómo se recicla, incluso a nivel industrial, a lo mejor todo el proceso que se hace para reciclar los distintos tipos de plástico, según sea el distinto tipo de plástico. Vale, eso es un conocimiento. Puede saber qué tiene que hacer y puede tener en su casa un contenedor de reciclaje, vamos, enfrente de su casa, pero si él no tiene la actitud, pues no vamos a conseguir un cambio en la sociedad. Entonces, simplemente quedaros con ese punto de vista de que, bueno, pues en la educación esto es un lenguaje que nos sirve para ubicarnos y para ver qué tipo de acciones tenemos que hacer. Los conocimientos, por eso me he enrollado tanto en la primera parte de la charla, bueno, pues hablar de los procesos biofísicos, de las causas, de las consecuencias, de las medidas. Todo esto son conocimientos y cada uno tenemos que transmitir como docentes, pues bueno, pues estos conocimientos. Que no haya ninguna duda, de qué es. Claro, cada uno a su distinto nivel. No es lo mismo los conocimientos que necesitas a nivel de bachillerato que los conocimientos que necesitas a nivel de infantil. Pero hay una parte de conocimientos. Otra parte de habilidades, de qué podemos hacer, ¿vale? Yo ya tengo unos conocimientos, pero tengo unas habilidades de, bueno, pues compras, transporte, ahorro, ¿vale? Un consumo responsable, ¿qué puedo hacer yo? Y otra cosa distinta es la actitud, ¿cómo puedo yo contribuir a ese cambio? ¿Qué responsabilidad tengo? Confiar en fuentes fiables de información. Vivimos en una época pues de desinformación, de fake news y demás. Y bueno, pues ¿en qué me fío, en qué no me fío? ¿Cómo contribuyo yo también a la educación? No solamente
cómo contribuyen los docentes, sino cómo contribuyen también nuestros propios alumnos a educar a su núcleo familiar, por ejemplo. Entonces, desde ahí, con esa visión compleja o completa, es desde donde intentamos transmitirlo. Nosotros, lo que hacemos es que las competencias o la competencia climática la dividimos en 3 subcompetencias, 3 patas: los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Y en concreto intentamos ver desde un punto de vista científico qué relación hay entre ellas. O sea, qué ocurre cuando aumentan los conocimientos. Si una persona que sepa más sobre el cambio climático, si también tiene una actitud mejor o simplemente, pues bueno, sabe mucho sobre el cambio climático, pero su actitud no cambia, no está dispuesto a cambiar su forma de vida o no está dispuesto a esforzarse por hacer nada para contribuir a mejorar o a disminuir o a minimizar cambio climático. Entonces nosotros hacemos cosas como estas, digo nosotros desde la universidad, pues bueno, pues medir las distintas competencias, hacer formularios para saber numéricamente si una persona, si un alumno, pues qué conocimientos tiene, pero no solo eso, a lo mejor hay una persona que no tiene apenas conocimientos, pero que su actitud es buenísima y está dispuesta a hacerlo. Entonces, mira, yo no sé por qué, pero mi actitud es muy buena y sé lo que tengo que hacer. Entonces, no sé casi por qué lo hago, pero lo hago. Entonces, volviendo al reciclaje, mira, no sé muy bien por qué reciclo, pero lo hago. Sé lo que tengo que hacer y lo hago. Entonces, pues bueno, pues solemos pensar que los conocimientos están ligados a las actitudes, pero no siempre. Nos encontramos, lo que vamos encontrando aquí, y bueno, voy a acelerar un poquito, es que los conocimientos, el conocimiento sobre cambio climático mejora la actitud. O sea, cuanto más sabemos sobre el cambio climático, cuanto más conocimientos tenemos sobre qué es el cambio climático, sus causas, sus consecuencias, tenemos una actitud mejor. Estamos dispuestos a hacer algo, pero no sabemos qué hacer. Entonces, la parte de qué tenemos que hacer hay que abordarla desde la educación. Nos viene bien o nos desahoga en el sentido de que lo podemos abordar las dos cosas desde la educación. Porque desde luego si enseñara conocimientos y enseñara qué puedes hacer, pero luego tu actitud no cambia, pues aquí hay un problema. Lo bueno es que, bueno, estamos viendo en distintas investigaciones que hacemos y demás, que cuando una persona tiene conocimientos, cuando sabe de verdad qué es lo que hay detrás de cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, por qué se produce, qué consecuencias hay, por qué los científicos saben que el clima cambia, cómo se hacen los modelos de predicción, cuanto mayor conocimiento hay sobre cambio climático, conocimiento científico, conocimiento serio, riguroso, la actitud mejora. O sea, la gente está dispuesta a hacer algo. Pero claro, no sabe qué hacer. Entonces hay que influir también en la parte de las habilidades. Durante la formación hay que abordar la parte de habilidades. Lo que comento, se deben abordar conocimientos. Si la gente sabe cosas de cambio climático, mejora la actitud, pero también hay que hablar de habilidades. ¿Qué podemos hacer? Y aquí en el que podemos hacer, consciente ya de las horas que son, pues bueno, pues hay muchísima documentación y voy a filtrar alguna y esta también pues la compartiré con Pedro y demás para que os la compartan. A nivel, claro, aquí no es lo mismo, dependiendo del grado de responsabilidad que tengamos o del grado de capacidad, no es lo mismo un director de un centro educativo que, bueno, pues un maestro de un curso determinado o un tutor. Cada uno tenemos, bueno, pues nuestro huequecito y nuestra capacidad de cambio. A nivel de centros educativos, de gente que tiene capacidades para realizar cambios a nivel de centro, existen algunas guías que, bueno, pues son bastante coherentes, están bastante buenas. Entre ellas, pues destacar simplemente dos, ya digo que las pasaré. Una de ellas es, bueno, pues de las Naciones Unidas, guía para centros educativos sobre medidas relacionadas con cambio climático. Otra sobre SEO, pero que está también respaldada por la Fundación de Biodiversidad y por el Ministerio, que habla de cómo podemos elaborar planes de adaptación a cambio climático. Las iba a enseñar, bueno, pero ya por la hora que es, creo que no me voy a extender demasiado porque las quiero. No debería estar bien, disculpa. He pinchado. Bueno, se me ha quedado aquí que no se abre. Bueno, pues ¿me estáis oyendo? ¿Os ha quedado? Sí. Vale. Tengo la sensación de que se me ha quedado el ordenador aquí como colgado. Sí, perfectamente. Vale, gracias. Ah, mira, se me ha abierto aquí en segundo plano. Vale, bueno, ya digo que no las quiero comentar mucho porque es simplemente, pero bueno,
comentar que existen guías con medidas concretas, ¿vale? De qué podemos hacer y a nivel de centro, ¿vale? ¿Qué podemos hacer a nivel de centro? Voy a no merece la pena, creo que me extienda ya en medidas concretas, desde, bueno, pues impartir enseñanzas en todas las asignaturas, que esto es algo que la nueva ley también nos va a obligar a hablar de sostenibilidad y cambio climático y demás, ¿vale? Crear equipos también a nivel de clase, a nivel de claustro de profesores y demás, pues para hacer medidas relacionadas con cambio climático, están sacadas directamente desde ahí, pero bueno, desde hay colegios que hacen huertos escolares, luego hablaremos de ello, medidas de consumo responsable, gestión de residuos, transporte, dependiendo cada uno del grado de disposición o en la capacidad que tengamos de producir cambios, pues, bueno, pues hay un montón de medidas. Os voy a compartir otra también muy rapidita, sobre todo porque me gusta mucho la visión que tiene, ¿vale? 52 gestos, no está únicamente enfocada a escolares, pero esta la han hecho el gobierno vasco, pero está muy bien el planteamiento que han hecho tras una pequeña introducción sobre el cambio climático, porque son unas serie de acciones concretas que están clasificadas en función del nivel de esfuerzo y del impacto que podemos conseguir con ese esfuerzo. Entonces, a lo mejor hay cosas que podemos hacer que son muy fáciles, pero que tienen un impacto, bueno, pues medio o grande. Hay cosas que a lo mejor son muy difíciles, entonces, bueno, pues nos podemos plantear si hacerlas o no hacerlas. Pero hay muchas de ellas que son muy fáciles, están al alcance de todos, no son nada extraordinario. Voy a poner algunas y vais a decir si ya llevamos un montón de tiempo hablando de esto, muchas de ellas. Pero bueno, hay que darse cuenta o hablar en este lenguaje del impacto que tienen sobre el clima. Entonces, son pequeñas medidas, ya digo que contribuyen, bueno, pues cosas muy fáciles que podemos hacer. No está dedicado únicamente a escolares, ¿vale? Los electrodomésticos con etiqueta, pero bueno, gestionar la basura adecuadamente. Es algo que todos podemos hacer y que tiene un impacto relativamente alto. Usar la climatización de forma responsable. Lo puedo hacer en el centro escolar, pero lo puedo hacer en mi casa también. ¿Qué esfuerzo me supone? Pues eso, no dejar una ventana abierta o utilizarla, ¿vale? 20 grados suficiente, ¿vale? No estar en casa con manga corta y, bueno, y calefacción. Entonces, esta guía sí que me interesa que la conozcáis. Estoy leyendo un poquito de prisa porque quiero acabar a la hora, que no quiero perdonar más, por el planteamiento que tiene. Sobre todo se puede adaptar también a muchos niveles educativos, pues cosas que son relativamente sencillas, pero que tienen gran impacto a la hora de hablar de clima. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Comentar también esta red de profesores, Teachers for Future. Teachers for Future, no sé si, ponedme en el chat un momentito, simplemente a ver cuántos sís salen, a ver cuánta gente la conoce. La gente que la conozca, que ponga un sí ahí en el chat un momentito. Y si nadie lo pone, entenderé que no, que me extrañaría. Bueno, pues poned un no a la gente que no la conozca. A ver. Vale, vale, va avanzando. Vale, sí, no, vale. Bueno, veo que hay gente que la conoce, pero la mayoría veo que no. Bueno, Teachers for Future es una asociación de profesores, pero que en ocasiones colaboran con ellos. Nosotros, como grupo de investigación, ya veis que lo he puesto por aquí en la Universidad de Salamanca, colaboramos también con esta asociación de profesores, con Teachers for Future, que lo que hacen es que tienen un montón de recursos relacionados con sostenibilidad y, sobre todo, centrados en cambio climático. Han hecho un currículo con apoyo también, entre otras cosas, de la Universidad de Salamanca, también de mi grupo de investigación, y en ese currículum lo que hace es que a nivel educativo de todos los niveles, es tal cual el currículum, igual que legislación, pero lo que han hecho es plantear un currículum con un montón de medidas que se pueden transmitir. Esto no es oficial, o sea, este currículum luego se lo han transmitido a los organismos pertinentes, a ministerio y demás, pero eso no quiere decir que no podamos llegar aquí y decir, bueno, pues estoy en segundo ciclo de infantil, resulta que yo puedo hacer, bueno, pues lo llaman situaciones de aprendizaje, ¿vale? Yo puedo elaborar, bueno, pues creación de artícula, proyectos centralizados en ciclos vitales, estoy aquí abriendo al azar, pero bueno, vienen un montón de cosas concretas que se pueden hacer y están elaborados a nivel de currículo. O sea, yo doy clase en segundo ciclo de infantil, pues puedo venir aquí y ver qué me sugieren hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer para ir trabajando? Bueno, pues reducción del caudal de los grifos del colegio y volumen de agua en los depósitos de los servicios. Bueno, pues esto es una medida concreta que está ayudándome a estos saberes, estas actitudes, estas destrezas e incluso con unos criterios de evaluación. O sea, es el punto de vista educativo y está respaldado también, ya digo, por varias universidades, de qué estamos formando, de cómo introducir en cada uno de los cursos, ya digo, está todo el currículo hasta bachillerato, medidas concretas que podamos hacer. ¿Vale?
quería simplemente presentarlo un momentito porque si no. Tienen organizado y bastante bien materiales también por temas y por ciclos. Infantil y primer ciclo, pues bueno, pues recursos. Aquí parece que no hay nada, pero cada uno de estos es un recurso. Organizados también he puesto, porque a veces, muchas veces la gente de infantil dice, es que claro, estos temas son complejos para tratar en infantil o pueden resultar más complejos. Bueno, pues hay un montón de recursos ya adaptados para infantil, primer ciclo, para ir tratando distintos temas relacionados pues, con cambio climático, con sostenibilidad y demás. ¿Vale? Estoy hablando de 4 y 5 años, pues cómo tratar el efecto invernadero. O desde un punto de vista didáctico son unos objetivos de aprendizaje, unos contenidos, una descripción, un contexto, un desarrollo de la actividad. Entonces, hay actividades que están muy bien guiadas, entonces yo lo que os animo es, ya que esta presentación luego se la mandaré a Pedro para que la comparta con vosotros, a pasar un rato, cada uno en el nivel en el que estáis, trasteando a ver qué es lo que han seleccionado este colectivo de profesores para cada uno de los distintos grupos. Tenía alguno que quería enseñaros, pero creo que ya a la hora que es no merece la pena. Porque quería hablar también un poquito, que era la otra de las cosas de la charla, bueno, pues simplemente comentaros qué es lo que hacemos aquí en Salamanca, en el grupo de investigación. En el grupo de investigación se llama así GIR, Grupo de Investigación Reconocido, Educación, Matemáticas, Ciencias y Cambio Climático. Bueno, pues somos un grupo de investigación, estamos aquí en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, aunque hay gente que da en clase en Ávila y en Zamora, que son centros adscritos. Somos, algunos miembros, hay un poquito de todo, hay gente de físicas, hay gente de geología, hay gente de biología, vale, por aquí estoy, hay gente de matemáticas, vale, por aquí estoy, este soy yo, por si acaso no me ponéis cara. Y bueno, pues somos un grupo de investigadores, en este caso, que nos dedicamos, entre otras cosas, pues a realizar investigador y colaboramos, por ejemplo, con Teachers for Future. Muchos de vosotros, bueno, no sé si algunos de vosotros, por lo que he visto en el buscador, sí que hay bastantes centros de Andalucía que estáis en una iniciativa también de Teachers for Future que es Residuos Cero, que se trata de intentar concienciar en los recreos para, pues de intentar disminuir, o incluso llegar a cero en el caso ideal, la gestión de residuos. Entonces, animar a los alumnos a utilizar pues materiales o llevar en los recreos, materiales reutilizables para llevarlo lo que lleven en los recreos o generar pues pocos residuos. Entonces, hay una app que se puede descargar y estamos también en la Universidad de Salamanca pues monitorizando el uso que se hace con la app con vistas educativas y demás. Os animo también a participar en ello si tenéis interés, para ver el impacto que tiene este programa a lo largo ya del impacto ambiental y en la huella ecológica que tiene el impacto de este programa de Teachers for Future. Tenemos también un curso online que empezará ahora, en febrero va a empezar, un curso aquí en la Junta, en Castilla y León, tenemos lo que son los CEFIES, los centros de formación. Entonces, tenemos un curso dirigido al profesorado también, que son 30 horas, creo que era recordar, dedicado específicamente a formación de profesorado sobre cambio climático, en el que abordamos toda la parte también de contenidos, pero también desde un punto de vista educativo. Entonces, tenemos un convenio con la Junta de Castilla y León, vamos con educación, no sé si me ha visto, perdón, aquí, un convenio con la Junta de Castilla y León, con lo cual, pues dentro del plan de formación de profesorado, pues tenemos el curso este, que estamos a punto de empezarlo, ¿vale? Empezamos ahora mismo, vamos a empezar ahora, pero bueno, tenemos un curso dedicado pues específicamente a formar docentes, ¿vale? Empezamos ahora el 17 de febrero, curso online tutorizado y demás. ¿Vale? Este curso, similares también lo hemos dado en otras plataformas, Miriada X es otra plataforma también de formación. Hacemos investigación, estamos ahora mismo llevando también un número especial de una revista de investigación para ver qué interacciones hay entre la ciencia del cambio climático y la educación. Tenemos un proyecto nacional, que también quería comentaros un poquito. Nos han subvencionado el Ministerio, durante 3 años vamos a tener una subvención del Ministerio para poder llevar a cabo un proyecto de investigación, pero que involucra también a profesores e ir un poco más allá. Nuestra idea es que, voy por aquí.
Nuestra idea es hacer formación del profesorado y para ello estamos haciendo una serie de recursos. Estamos desarrollando ahora mismo una serie de MOOCs, tenemos ya algunos de ellos, cursos de formación online masiva. Estamos aumentando también, a lo largo de este curso vamos a aumentar ya la disponibilidad de MOOCs. Y esos cursos lo que vamos a utilizar es utilizarlos para formar a docentes de todos los niveles educativos. La idea es, una vez que hayamos formado a esos docentes, ver o hacer un seguimiento de cómo esos docentes transmiten sus conocimientos, actitudes, habilidades a sus estudiantes e ir un paso más allá. A todos nos ha pasado que conocemos a alguien que a lo mejor ha dejado de fumar porque su hijo se ha puesto muy pesado con lo de fumar porque le habían dicho en el colegio que fumar era muy malo. Y es que realmente los estudiantes tienen también un rol importantísimo a la hora de cambiar la sociedad. Los estudiantes, y hablo aquí ya de los estudiantes de los colegios, de nuestros alumnos en los colegios. Entonces nosotros queremos ver qué ocurre si formando a los profesores, que es lo que tenía por aquí, si un profesor con una competencia climática alta, después de haber sido formado, es capaz de formar a sus alumnos, es capaz de, bueno, pues de diseñar actividades, de construir, de producir, discutir, bueno, formar a sus alumnos y esos alumnos ir un poco más allá y ver qué es lo que ocurre en las familias. O sea, estudiar desde un punto de vista científico cómo la formación que se le dé al profesorado a través de sus alumnos no se queda solamente en sus alumnos, sino que influye también en sus familias. Entonces, ahora mismo el proyecto de información, digamos, el proyecto de investigación que tenemos es conjunto. Uno de los investigadores principales es de aquí de Salamanca y estamos involucrados todo el grupo de investigación. Aquí en Castilla y León estamos dos universidades, Salamanca y Valladolid. Están también en Castilla-La Mancha y en Valencia. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es, de aquí a 3 años, pues vamos a ir formando distintos profesores a través de los distintos centros de formación. Aquí en Castilla y León estamos también desarrollando, todavía está en la propuesta, un proyecto de innovación educativa para el curso que viene, pues bueno, pues poder formar a profesores con vistas a poder hacer un seguimiento de esa formación y que también les cuente a ellos. Claro, los proyectos de innovación educativa pues también dan puntos y demás al profesorado involucrado. Y bueno, pues acabo ya porque son 52 y que ya digo que quería acabar a la hora. Simplemente con la frase esta de, bueno, pues de Ban Ki-moon, que fue, después fue presidente de las Naciones Unidas. Empezó la cumbre del clima del París con esta frase, que bueno, la recojo aquí, porque se la dirigió a los principales líderes del mundo, pero realmente nosotros como educadores tenemos la capacidad de cambiar el mundo y lo sabemos. O sea, realmente sabemos bueno, que a través de la educación se puede conseguir, pero bueno, tenemos que ser valientes, tenemos que ser ambiciosos y nuestro objetivo pues es hacer de este mundo un mundo mejor. Ese es el horizonte que tenemos. Entonces, tenemos la suerte de poder influir a lo largo de nuestra vida académica pues a cientos, a miles de estudiantes que, bueno, pues ellos son las generaciones futuras estas de las que hablaba la ONU. Entonces, es responsabilidad nuestra, entre todos, pues conseguir hacer un mundo mejor, por así decirlo, aunque quede como muy poético y demás, pero creo que es la línea y también, bueno, pues el programa Aldea creo que es un poco la idea, intentar, bueno, pues entre todos hacer un mundo más sostenible y a través de la educación.